Muy buenas, gente. Yo soy el Cantamundos y os doy la bienvenida al Club de las Tormentas. En este vídeo vamos a hablar sobre los Spren. En cuanto a spoilers, dado que es un vídeo de preparación para el quinto libro del Archivo de las Tormentas, lo sabrá de los 4 anteriores, pero no de avances del quinto libro. Y quiero recalcar esto muy bien, porque hay una información en concreto que hemos conocido en un avance y que os pediría que no pusierais en los comentarios, ya que quiero respetar la decisión de la gente que he preferido no leérselos. Por otro lado, también os aviso de que voy a comentar alguna cosa genérica del Cosmer, pero no os preocupéis que no habrá spoilers de la trama de otros libros. En cuanto a la estructura, voy a dividir el vídeo en 3 partes. Primero, veremos una definición de lo que son los Spren, junto con una aclaración de algunos puntos que pueden llevar a confusión en los libros, sobre todo la primera vez que los lees. Luego veremos los tipos de Spren que hay y las varias formas de clasificarlos. Y finalmente veremos cómo interactúan con los otros seres de Roshar, ya que son una parte fundamental de los sistemas de magia del Archivo de las Tormentas. Dicho esto, vamos con el vídeo. Así como definición rápida, podríamos decir que los Spren son seres formados a partir de investidura que ha tomado conciencia de sí misma. Pero si intentáramos entrar a una definición lo más exacta posible, tendría que empezar explicando lo que es una entidad investida de tipo 1. Estas entidades son astillas, es decir, fragmentos de investidura de una o varias esquirlas, o incluso del propio Adonalsium, que han terminado cobrando vida y desarrollando una consciencia y una personalidad propias. Dentro de estas entidades, sin entrar mucho en spoiler, tenemos cosas como los Seones o los Skeis de Sel, o lo que nos interesa aquí, los Spren de Roshar. La diferencia entre ellos reside principalmente en el origen de su investidura, y los de Roshar están formados por investidura de honor, de cultivación de odium o incluso algunos que tienen su origen en Adonalsium, pero ya entraremos un poco más en detalle en la siguiente sección. La creación de estos seres se da cuando estas astillas de poder toman conciencia como la personificación de ciertos ideales o conceptos que aparecen en el reino cognitivo a partir del pensamiento de especies inteligentes, como por ejemplo los humanos. Hasta aquí la explicación, he intentado que sea más o menos clara, pero la confusión que he comentado antes viene por el hecho de que muchos de los habitantes de Roshar no son conscientes del Cosmer ni de lo que es el reino cognitivo o el espiritual, y a causa de esto acaban usando mal el término Spren para referirse a varias cosas más allá del reino físico, como las esquirlas, las sombras cognitivas o incluso los aspectos cognitivos de algunos objetos, es decir, aquellas esferas que vemos en Shadesmar. Un ejemplo de esto lo tenemos en Gesina, la madre de Kaladin, cuando le intenta explicar a su hijo qué es el aspecto cognitivo de los objetos, pero erróneamente usa el término Spren. Dicho esto, pasemos a la segunda parte, la clasificación de los Spren. Como suelo decir con estas cosas, tened en cuenta siempre que estos son clasificaciones creadas por personajes dentro del Cosmer, y que estos no son omniscientes, por lo que es posible que haya cosas que tanto ellos como nosotros descubramos más adelante y que nos hagan cambiar la forma de ver a los Spren. Actualmente, hay 2 formas de clasificarlos. La primera es muy sencilla y es en función del origen de su investidura. Están los que se les llama simplemente Spren, que son los que están compuestos por investidura de honor y cultivación, independientemente de si son 100% de una de las 2 esquirlas o un poco de cada una, y por otro lado están los que se llaman vacíos Spren, que son los formados por investidura de odio. Que sepamos, hasta la fecha no hay Spren cruzados entre estos 2 tipos, es decir, no conocemos ninguno que sea mitad honor y mitad odium, por ejemplo. Pero quién sabe si han existido, existen o existirán. Otro tipo de Spren que habría que ver cómo entra aquí son los que se originaron como astillas de Adonalsium y que su creación fue anterior a la fragmentación. Habría que ver a qué esquirla quedó asignada su investidura cuando Adonalsium fue destruido, o incluso si fue a más de uno. Es más, seguramente exista la posibilidad de que haya algún Spren con investidura de todas las 16 esquirlas. Pero bueno, por el momento no sabemos mucho sobre estos. Vamos con la otra forma de clasificarlos, que es en función de su sapiencia, donde también tenemos 2 grupos. El primero es el de los Spren menores, también llamados infraspren, y está formado por la gran mayoría de estos seres de Roshar. Estos no son inteligentes ni tienen la capacidad de razonar,
y en palabras del Padre Tormenta, vendrían a ser el equivalente a los animales en el mundo de los Spren. Aunque algunos tengan la capacidad de hablar, su falta de inteligencia hace que no se pueda mantener una conversación con sentido con ellos, así que la gente tiende a ignorarlos. Los Spren menores varían mucho en cuanto a su pertenencia al reino físico o al cognitivo. Pese a que sabemos que todos ellos se originan en el cognitivo, hay algunos que casi viven totalmente en el físico, como los vientos Spren. Por otro lado, tenemos algunos que están parcialmente en el cognitivo, y cuando los vemos desde el físico solo podemos ver parte de su cuerpo, como por ejemplo los Expecta Spren, que parecen una especie de anfibio, pero que solo se les ve la lengua en el reino físico. Y hay algunos otros, como los Mandras, que tienen la capacidad de saltar entre ambos reinos. A su vez, el grupo de los Spren menores pueden clasificarse en dos subgrupos, los naturales o elementales, como los vientos Spren o los llamas Spren, y los emocionales, como los Furias Spren o los Alegres Spren. Volviendo a la clasificación general, el siguiente grupo es el de los Spren verdaderos o auténticos, aunque no me gusta mucho el nombre porque da a entender que los otros son una especie de Spren falsos, pero bueno, en resumen, y a diferencia del grupo anterior, estos son los Spren inteligentes, que tienen la capacidad de pensar y racionalizar. Además, estos representan conceptos más complejos, como el honor o la verdad y la mentira. Los Spren auténticos viven en el reino cognitivo y rara vez se los ve en el físico, ya que el cambio de reino afecta a su mente y puede dejar agujeros en su memoria. Solo acostumbran a ir al físico si es para vincularse con alguien para formar un vínculo en él, pero a eso llegaremos más tarde. En el reino cognitivo, los Spren auténticos tienen sus propias naciones, con su política, su cultura y sus ciudades. Usualmente, los países de Shadesmar, si es que se les puede llamar así, están gobernados por un solo tipo de Spren, como los Crípticos o los Honor Spren, aunque existe alguna ciudad-estado como Celebrant, donde distintos tipos de Spren viven en armonía. De entre todos los tipos de Spren auténticos conocemos 9, y todos ellos forman vínculos Nael con una orden de caballero radiante distinta. Estos son los Honor Spren con los corredores del viento, los Alto Spren con los rompedores del cielo, los Ceniza Spren con los portadores del polvo, los Cultivaci Spren con los danzantes del filo, los Bruma Spren con los vigilantes de la verdad, los Crípticos con los tejedores de luz, los Tinta Spren con los nominadores de lo otro, los Lumispren con los escultores de voluntad y los Cumbres Spren con los custodios de piedra. Es posible que existan otro tipo de Spren inteligente que no tengan la capacidad de formar estos vínculos, pero por ahora no los conocemos. Siguiendo con excepciones, me falta hablar del último grupo de Spren, que técnicamente irían aquí con los auténticos porque son inteligentes, pero siento que necesitan su categoría aparte, y estoy hablando de los Spren únicos. La característica principal de estos, que los diferencia de otros Spren inteligentes como los Honor Spren o los Crípticos, es que solo existe uno de cada, de ahí su nombre. Hasta la fecha conocemos solamente 4 de estos: el Padre Tormenta, la Vigilante Nocturna, el Hermano y Kushizesh el Protector. Los 3 primeros tienen la capacidad de formar vínculos Nael, dando poder así a un forjador de vínculos, aunque ahora mismo solo 2 de ellos lo están haciendo, ya que sepamos, no hay nadie vinculado al Vigilante Nocturna. Del cuarto, Kushizesh, la verdad es que no sabemos casi nada. Y antes de pasar a la última parte del vídeo, ahora que hemos visto las 2 formas de clasificar los Spren, quiero cruzarlas entre sí para una última explicación. Es decir, tenemos los Spren de honor y cultivación por un lado, y los de odium por el otro, y dentro de estos tenemos los menores, los auténticos y los únicos. Como os habréis dado cuenta, hemos visto en los libros ejemplos de estos 5 grupos, pero no hemos visto Spren únicos de odio. Se podría argumentar que los desechos lo son, y es posible que al final sea así, o al menos alguno de ellos, aunque también hay quien cree que los desechos eran en realidad Spren únicos del lado de honor y cultivación que fueron corrompidos por odio. Así que tendremos que esperar a tener más información sobre ellos para acabar de clasificarlos. Ahora sí, pasemos a la última parte del vídeo, relaciones entre los Spren y los otros seres de Roshar. Hasta la fecha, sabemos de vínculos de Spren con animales, humanos y cantores, así que vamos a verlos por partes. Por lo que a animales refiere, los casos más conocidos son los de los Mandra, conocidos también como Suerte Spren.
los cuales se vinculan con anguilas aéreas, otorgándoles la capacidad de volar, o con gran caparazones, haciendo que pese a que no lleguen a volar, su peso sea muy inferior y no mueran aplastados por ellos mismos. También tenemos otros casos de animales vinculados, aunque se desconoce el tipo de spren. Estos son los caballos rishadios, de cuyo vínculo extraen su gran inteligencia, y los conocidos como peces mágicos del lago puro, que pese a que no conozcamos ningún efecto sobre ellos mismos, sí que sabemos que al comerlos tienen propiedades increíbles, desde curativas hasta otorgar la capacidad de hacer predicciones del futuro. Pasemos ahora a los humanos. Estos son los que más casos hemos visto, ya que se vinculan con spren auténticos o spren únicos para conseguir acceso a la potenciación y convertirse en caballeros radiantes. Y he dejado para el final el caso de los cantores, ya que es el más complejo de todos. Para ello, recuperaré el esquema con todos los grupos de spren para que sea más fácil de ver. Los cantores tienen dos maneras de vincularse con ellos. La primera es mediante un vínculo Nael con un spren auténtico, tal y como lo hacen los humanos, y les sirve también para convertirse en caballeros radiantes. El único ejemplo que hemos visto hasta ahora es el de Bendy con Timbre, siendo una escultora de voluntad, aunque creo que es correcto asumir que también podrían vincularse con un spren único y convertirse en forjadores de vínculos. El otro tipo de vínculo que hacen es mediante su gema corazón, permitiendo que un spren entre dentro de ella y les otorgue el poder desde ahí. Hasta ahora hemos visto casos con spren menores de honor y cultivación, que son los que les dan las formas comunes, como la forma de guerra o la de trabajo, y con vacíos spren menores, que son los que les dan las formas de poder, como la de tormenta o la emisaria. La verdad es que se desconoce el tipo de vínculo que formarían con un vacío spren auténtico, y qué poder les daría, pero imagino que es algo que Brandon va a explorar en los siguientes libros. Pues, hasta aquí el vídeo. Si os ha gustado, compartidlo para que cada vez seamos una comunidad más grande. Un saludo y recordad, vida antes que muerte, fuerza antes que debilidad y viaje antes que destino.